Muy bien. Este, entonces, ¿tú eres co-host, Alejandro? Sí. Ok, Bueno, si se unen más, yo les doy permiso también. ok. Yo ya no me preocupo entonces. Sí, es que Nos habíamos quedado, pues al final del capítulo anterior, ¿no? ¿Ya se pusieron de acuerdo con Isaías para el examen o todavía no? todavía no nos dice. De hecho, todavía no manda toda la tarea. Ah, sí, ya me acuerdo, sí, que habíamos visto la tarea, etcétera, etcétera. Bueno, ahí lo verán con él y Shes. Entonces hoy vamos a entrarle a las dos y tres dimensiones, ¿ok? De esta parte. Sí se dan cuenta cuál ha sido el enfoque de Sutton, ¿no? El primero fue considerar una molécula simple, diatómica, homonuclear, ¿no? Luego que ya más o menos entendimos eso con todas las simplificaciones del caso, le entró a una molécula diatómica heteronuclear, ¿sí? En que los átomos son diferentes, se los identifica como átomo A y átomo B, y también encuentra sus propiedades electrónicas. Y luego dice, bueno, pues dado que esto nos ha funcionado, vamos ahora a, vamos ahora a generalizar nuestras experiencias y vamos a considerar en lugar de una molécula diatómica, vamos a considerar una molécula, y pone entre comillas lo de molécula, infinita unidimensional, que sería un sólido unidimensional formado por átomos idénticos A primero, y luego mete, que es lo que acabamos de ver aquí en esta. Todos ven la pantalla esta Sí, del sí se sol, ve. ¿sí? Ok. Sí, Y entonces aquí está, mete la de los, de la aleación binaria AB, que es una cadena unidimensional, obviamente como cadena, infinita con átomos alternados A y B, este, y los analiza muy rápidamente aquí, y algunas de las cosas como el problema 15 y 16 se los dejamos a ustedes para que empiecen a jugar con esto y ver si les sale lo que él dice, y entonces si no les sale lo vemos y lo analizamos, ¿ok? De preferencia antes del examen, jóvenes, porque Isaías y David, que son mis ayudantes y mis coprofesores en muchas cosas, como ya les dije a ustedes, son perversos polimorfos, como diría Sigmund Freud respecto a los niños. Y ahora lo que va a hacer, va a considerar una molécula, ¿ok? Una molécula gigante, aquí está, y va a decir esto es equivalente a un sólido, pero en dos y tres dimensiones. También con las mismas aproximaciones, recuerden las aproximaciones que ha venido manejando, es primero el que el, el orbital molecular que considera para un electrón en cualquiera de esas estructuras infinitas es una combinación lineal de orbitales atómicos. Recuerden ustedes que este es el método LCAO, que son las iniciales en inglés de Linear Combination of Atomic Orbitals, ¿ok? LCAO. Y en español eso los químicos que se dedican a estas cosas sencillas, y algunos físicos también, que no saben hacer otra cosa, y no voy a decir nombres, se dedican a calcular estructuras electrónicas muy simples utilizando este enfoque de combinación lineal de orbitales atómicos. Y otra de las cosas que también utiliza como aproximación, estamos recordando todo el enfoque, ¿sí? El marco de referencia de Sutton. Y también utiliza
el hecho de que tenemos solo interacción a primeros vecinos, ¿ok? Y que esa interacción la describimos, recuerden ustedes, con un parámetro beta, ¿ok? Que es la integral de salto entre el átomo que consideremos y los vecinos próximos. Bueno, el electrón más bien, debemos hablar de electrones, ¿no? La integral de salto para el electrón que va del átomo A al átomo A más 1 o al átomo A menos 1 en el caso de una cadena unidimensional. Y ahora vamos a generalizar este asunto a 2 dimensiones y a 3 dimensiones. De hecho, esto es lo más cercano a lo que se ve en cualquier libro de estado sólido o materia condensada, como le llamamos ahora. Eh, eh, Esto es lo que se ve en un libro de estado sólido que utiliza el enfoque de la periodicidad perfecta e infinita de un sólido uni, bi o tridimensional y que por tanto da origen al teorema de Bloch, que está aquí mostrado, vean ustedes, aquí están las funciones de Bloch y el teorema de Bloch está aquí arriba, ¿sí? Y entonces esto es lo más cercano a un curso tradicional de estado sólido. Les recuerdo que este curso de Sutton está enfocado hacia vender la importancia del espacio real en contraposición al espacio recíproco, ¿sí? Que es el que utilizan la mayoría de los físicos cuando describen sólidos y siempre suponen o suponemos que son cristales con una periodicidad perfecta, sin defectos, ¿ok? Y por tanto, el estudio de estos materiales queda muy restringido. En particular, en nuestro grupo, en el grupo de investigación donde estamos todos nosotros, algunos de ustedes ya conocen, consideramos que lo de cristales perfectos está bien para hace 50 años, ¿no? Y que ahora tenemos que fijarnos en cristales imperfectos, es decir, sólidos que no tienen una periodicidad absoluta y perfecta y que por tanto son más bien representativos de lo que ocurre en cualquier sólido de la vida real. Y por eso nos hemos metido a estudiar esto, porque además de que es difícil, y qué bueno que es difícil porque no hay mucha gente que se dedica a esto, además de que es difícil, es más representativo de la realidad y por tanto los resultados que obtenemos son más representativos de un sólido verdadero o de un bi o tri o unidimensional, porque nosotros podemos hacerlo con los métodos computacionales que manejamos, podemos hacer eso y más, podemos hacer líquidos también y y podemos estudiarlos. De hecho, una de las chicas que está con nosotros, que se llama Flor Quiroga, está estudiando, las dos chicas, de hecho, Flor Quiroga y María, están estudiando el bismuto líquido y el silicio líquido con estos métodos computacionales que manejamos. Y la idea de esto es que, por ejemplo, en el caso de los líquidos, el concepto de fonones no está bien definido. Fonones son estados cuánticos de vibración en el material, ¿sí? Pero en un líquido no están bien definidos. ¿Por qué? Pues porque los átomos no tienen una posición bien definida. Y este asunto ya lo había discutido un fulano de apellido Frenkel hace, yo creo que 100 años, y fue pionero en esto y nadie le puso atención, pero cuestionaban su enfoque porque en un líquido no se tiene evidentemente una posición fija de los átomos, alrededor de los cuales, alrededor de esa posición pueden oscilar los átomos. Entonces déjenme decirles que Frenkel hizo estudios de esto y después hicieron estudios computacionales y se encontraban modos normales de vibración que eran imaginarios. ¿Se dan cuenta ustedes? Esto es muy interesante porque en los sólidos
cristalinos, perfectos, sin mancha. Todos los modos normales de vibración son reales. Cuando tenemos ahora sólidos imperfectos, ¿sí? O líquidos ahora, ¿sí? Hay modos vibracionales de los átomos que son imaginarios. Y esto tiene que ver, en el caso de los sólidos, con el hecho de que la posición de los átomos no responden al valor mínimo absoluto para la energía de ese sólido. Y en el caso de los líquidos corresponde al hecho de que no tenemos una posición fija de los átomos. Y por tanto los átomos se mueven constantemente, pero además lo que estamos haciendo ahora es suponer o le estamos imponiendo una vibración encima de ese desplazamiento, lo cual complica todavía más el asunto. Pero por eso estamos contentos de que nuestro trabajo no es trivial, no es una cosa muy sencilla, sino que realmente es un trabajo complicado, pero que describe más cercanamente lo que ocurre en sólidos y líquidos verdaderos. Ok, todo esto para decirles que en esto de el capítulo que vamos a analizar, que es el capítulo 4, aquí está arriba, ok, vamos a seguir utilizando el mismo enfoque de... Bueno, primero en esta primera parte vamos a ver, hacer el contacto con el tratamiento tradicional y habitual utilizando el teorema de Bloch. Y después vamos a utilizar lo que hemos hecho antes, como son cosas de teorema de momentos, como son cosas de densidades de estados locales y globales, ¿no? Cuando tenemos en cuenta defectos, que es el enfoque en el espacio real, y vamos a ver qué consecuencias puede tener una descripción más realista de un sólido o de un líquido. ¿Ok? Entonces, que les quede claro, esta primera parte vamos a ver la red o la latiz, como le llaman los tradicionalistas, la red cuadrada y la red cúbica, ¿ok? Y para eso vamos a utilizar el teorema de Bloch. Entonces, a darle, jóvenes, que es mole de olla. Aquí tenemos la red cuadrada y lo que vamos a hacer, vamos a generalizar lo que hicimos antes. En lugar de tener una cadena, vamos a tener una malla bidimensional, ¿sí? Plana, ¿sí? En la cual tenemos átomos equidistantes a lo largo de la dirección X y a lo largo de la dirección Y. Y esto es el primer enfoque sencillo. La distancia entre los átomos la vamos a identificar con la letra A, que ya lo hemos hecho por todos lados, ¿sí? A lo largo de X y de Y. Claramente, jóvenes, nosotros podríamos pensar que a lo largo de X la distancia interatómica es A y a lo largo de Y la distancia interatómica es B. Eso solo complica un poco más el tratamiento de Bloch, pero es más realista también, ¿ok? Y la otra cosa que esta suposición tendría, es decir, que las distancias a lo largo de X son A y las distancias a lo largo de Y son B, tendría como consecuencia que las integrales de salto, ¿sí? A lo largo de X van a ser diferentes en valor que las integrales de salto a lo largo de Y. ¿Por qué? Pues porque las distancias interatómicas son diferentes, nada más, ¿no? Y entonces habría que tener cuidado. Pero la aproximación sencilla de Schrödinger, es decir, supongamos que es A lo largo de X y A lo largo de Y supongamos que tenemos átomos, ¿sí? En que vamos a asociarle solo un orbital atómico, que es el 1s. En otras palabras, estamos suponiendo que van a ser celdas o redes cuadradas de átomos de hidrógeno. ¿Ok? Porque aquí está, ven ustedes, el estado S, ¿sí? En cada sitio atómico. Ahora, después se va a complicar. En el capítulo 6 lo que va a haber, y esto es mucho más también útil porque aquellos que vayan a estudiar semiconductores o que vayan a estudiar en particular el silicio, en el capítulo 6 lo que va a hacer Schrödinger
es manejar un número mayor de estados atómicos, ¿sí? Para poder justificar la estructura tetraedral, porque ustedes recordarán que el silicio es tetraedral, ¿sí? Para poder justificar la estructura tetraedral del silicio, y va a tener que considerar un estado S, aquí está, un estado S, ¿sí? Y 3 estados P por átomo, ¿ok? Y entonces va a ser lo que se conoce como hibridación, una cosa que los químicos hicieron hace varios años, ¿sí? Para tratar de entender este asunto, que es una combinación lineal otra vez, pero del orbital S y de los 3 orbitales P para cada átomo, ¿ok? Para cada átomo. Y entonces esa combinación lineal, ajustando los coeficientes de S y los coeficientes del orbital P, va a darle la dirección a lo largo de los 4 ejes tetraedrales. ¿Okay? Pero ya lo veremos después, simplemente lo estamos diciendo ahora. Espero que podamos llegar más allá del 6. Entonces, a darle. Dice, para evitar la presencia de átomos en la superficie, pues suponemos que la red bidimensional es infinita, ¿no? Y que tiene condiciones periódicas y que entonces si queremos imaginárnosla, recuerde que en el caso unidimensional lo que hicimos fue pensar en un anillo de radio infinito. ¿Para qué? Pues para que todos los átomos en ese anillo sean equivalentes. Ahora lo que vamos a hacer en el caso bidimensional es pensar en una superficie esférica de radio infinito. ¿Y para qué el radio infinito? Pues para que cada átomo dentro de la superficie esférica sea equivalente, ¿sí? Porque entonces lo que estamos haciendo es suponer que a medida que el radio tiende a infinito, es como cada sección de la superficie esférica es como si fuera un plano. Eso quiere decir que el radio es infinito. Y aquí está, la distorsión de cada celda unitaria tiende a cero a medida que el radio de la esfera tiende a infinito. Bien, esa sí se la quieren imaginar. Si no se la quieren imaginar, no se la imaginan y siempre pueden trabajar las matemáticas sin recurrir a algún tipo de muletilla como pensar en esta idea de que ponemos una superficie plana sobre una esfera de radio infinito. Que esto tiene sus complicaciones, porque ¿cómo nos podríamos imaginar una estructura tridimensional? Pues tendríamos que ponerla sobre una esfera tetradimensional, ¿sí? Tetradimensional, en cuyo caso aquí los matemáticos se sentirían felices, ¿no? Lo ponemos sobre una esfera tetradimensional de radio infinito, ¿no? ¿Y qué diablos es eso? Pues quién sabe, ¿no? Pero a los matemáticos les llenaría el corazoncito, ¿ok? Bien, entonces, aquí está el teorema de Bloch, jóvenes, como se mencionó en la ecuación 3.33. ¿Y qué es este teorema de Bloch? ¿Qué nos dice? Vamos a analizarlo para que tengamos realmente cuando menos el feeling, cuando menos la sensación, el sentimiento de que no nos es tan extraño. Sobre todo para aquellos que no han llevado ningún curso de estado sólido hasta ahora. Voy a hacer la pregunta al revés. ¿Quiénes han llevado un curso de estado sólido tradicional hasta ahora? Salvador, ¿has llevado algún curso tú? No, doctor. ¿No? De estado sólido no. No. ¿Kevin? ¿No? No, tampoco. ¿Edwin? No, tampoco, doctor. Ah, pues entonces no tienen que preocuparse. Alejandro, tú sí. ¿Con quién llevaste Sí, tú? con Carlos Ramírez. Ah, con Carlos Ramírez. Ok. ¿Aida? No. ¿Se has llevado curso de estado sólido con quién? Lo llevé a la facultad de química. ¿Con quién no te acuerdas? No, Bueno, yo les voy a es un recordar mi nombre. nombre. Yo les voy a recordar mi nombre porque para bien o para mal
Si alguien les dice, ¿con quién llevaste estructura electrónica de materiales? Digan, la llevé con Ariel Valladares, ¿ok? Para que no se les olvide, ¿ok? Gerardo, ¿con quién llevaste tú? ¿Llevaste tú o no? No he llevado estado sólido. Guillermo, No, yo tampoco he llevado un curso. ok, Joel, tú sí has llevado, ¿no? Joel, No, ¿no? ¿No? no. Oye, te andaba buscando Isaías porque te va a pedir constancia de inscripción, pero ya te Vale. escribió, creo, ¿no? Sí, profesor. Ok. Gabriela, ¿tú has llevado cursos de estado sólido, corazón? No, doctor, no tal cual. Ok. Yatsiri, ¿tú, corazón, has llevado? No, tampoco. Ah, qué bueno. Marco, Pues la llevé esta materia con el doctor Escudero, pero pues tú no aprendiste nada, no hay problema. Gustavo, Sí, la llevé con la doctora Cecilia Nogues. con Cecilia Nogués, ok. Y ella sabrá estado sólido, tú. Olvídalo, no contestes. Jesús, tú no has llevado estado sólido, supongo, Jesús, ¿verdad? Jesús, ya se fue al aeroespacio. Bueno, ok. Entonces, vean ustedes, es el teorema de Bloch, ¿sí? Aquí lo que tenemos es, ¿qué era psi K? Recuerden ustedes. Psi sub K es la combinación lineal de orbitales atómicos en nuestra aproximación, ¿sí? Para describir el orbital molecular, ¿ok? Ahora, no tiene que ser una combinación lineal de orbitales atómicos en general. Puede ser cualquier función de onda que yo construya o me la encuentre en algún lado, pero que me describa los orbitales moleculares de un electrón en una estructura periódica, psi sub K. Ahora, cuando la multiplico, ese es el ket, cuando la multiplico por el bra R más T, lo que estoy haciendo es encontrar el valor del orbital molecular psi sub K en el punto R más T en el espacio real. ¿Para qué cosa es R? Es cualquier punto en el espacio dentro del sólido, ¿ok? Y T es 1, y esto es muy importante, T es 1 cualquiera de los vectores de traslación de, en este caso, la red bidimensional. ¿Y qué son los vectores de traslación? Son los vectores que conectan un átomo dado con cualquier otro átomo dentro de la red, ¿ok? Es decir, son vectores muy específicos que me describen cómo me traslado de un átomo dado a cualquier otro átomo dentro de la red, ¿ok? Ahora, ¿qué es K? K es el vector de onda, ¿sí? Que hemos introducido anteriormente con el caso del anillo infinito unidimensional, es el vector de onda que describe el momento translacional del electrón en el sistema que estemos considerando. Y ya lo metió aquí Sutton porque él ya sabe que el resultado, cuando encontremos la función de onda o el ket del orbital molecular, va a depender del vector de onda del momento del electrón, ¿ok? Y vamos a identificar, ¿sí? Todos los estados cuánticos, aquí está, vamos a identificar todos los estados cuánticos de la red con este subíndice K. ¿Ok? ¿Todo está claro qué es esto, jóvenes? R más T es un punto cualquiera de la red, R, más un vector de traslación de esa red, que es un vector que conecta cualquier átomo que yo escoja como origen con cualquier otro átomo dentro de la red. Átomos, ¿eh? Posiciones atómicas. Por eso es que este teorema es para estados
sólidos en el sentido de que tenemos posiciones bien definidas de los átomos en el material. Este no sirve para líquidos, ¿de acuerdo? No sirve para líquidos, ¿por qué? Pues porque la T varía dependiendo del momento en que agarren ustedes la distribución atómica en un líquido, pues T es diferente al momento anterior o al momento que sigue, porque están en movimiento los átomos, ¿sí? Pero en un sólido no, en un sólido sí vibran, oscilan alrededor de su posición de equilibrio, y en un sólido perfecto se supone que todos los átomos tienen una distribución periódica bien definida, que corresponde a lo que se conoce en estado sólido como las redes de Bravais, que es un francés, Bravais, que clasificó las posibles redes que pueden existir en un material tridimensional, y luego se generalizó a bidimensional, ¿okay? Y luego a unidimensional, pero es una trivialidad porque nada más tenemos una dirección, ¿no? Bien. Entonces, repito, este es el bracket R más T psi sub K, que es la proyección del orbital molecular psi, identificado con el índice K en el punto, ¿cuál? En el punto R más T. Es un punto R respecto a mi átomo que estoy considerando como el origen, más, ¿sí?, una distancia vectorial T, y entonces está muy alejado, ¿sí?, del átomo que estoy considerando. ¿Y por qué digo esto? Porque después voy a hacer algo, bueno, lo hace Sutton, y ven ustedes, en lugar de tener R más T, voy a tener R menos T, ¿ok? En otras palabras, voy a regresar a la vecindad del átomo en que estoy yo, utilizando como origen para todo lo demás. Aquí está R menos T, R menos T, R menos T. Pero por ahora, olvídense de eso, nada más estoy diciendo por qué es importante esto. Olvídense de esto y nomás entiendan muy bien lo que quiere decir esto. Y el teorema de Bloch me dice que el bracket R más T psi sub K va a ser igual al bracket R psi sub K por un factor de fase, jóvenes, que es E a la I K punto T. ¿Ok? ¿Qué es esto? Es la proyección o la función de onda. La función de onda psi sub K en el punto R más T está relacionado con la función de onda psi sub K en el punto R, ¿sí?, multiplicada por un factor de fase. Vean ustedes una cosa interesante. Si yo considero la amplitud, digo, la probabilidad, ¿sí?, en términos de esta función de onda, lo que tengo que hacer es multiplicar esto por su complejo conjugado. Y entonces, cuando multiplico E a la I K punto T por su complejo conjugado, ¿qué me da? Pues E a la 0, que es 1, y entonces me queda nada más el complejo conjugado, el cuadrado hermitiano de R psi sub K. ¿Y eso qué me dice? Vean ustedes. Me dice que debido a las propiedades translacionales del sólido, la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en el punto R más T va a ser igual a la densidad de probabilidad del electrón de encontrarse en el punto R. ¿Eso qué es? Eso es consecuencia de la periodicidad en el sólido. Entonces, cualquier punto dentro del sólido, ¿sí?, yo lo puedo conectar a otro punto dentro del sólido a través del desplazamiento, ¿sí?, de un vector translacional T. ¿Y qué es lo que voy a decir? Bueno, lo que dice Bloch. Lo que dice Bloch es que la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en el punto R es igual a la densidad de probabilidad de encontrar el electrón en el punto R más T. Y eso es solo consecuencia de la periodicidad del teorema de Bloch. ¿Ok? Ojo, en un material imperfecto eso no tiene sentido. Ojo, en un material líquido tampoco tiene sentido. Ojo, en un gas tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque no hay vectores de traslación. ¿De acuerdo? Entonces, que les quede muy claro que esto es consecuencia de suponer que el sólido es tridimensional o bidimensional o unidimensional, pero perfecto. ¿Ok? Y este teorema es un teorema para la estructura perfecta de este tipo de materiales. ¿Ok? Una duda, profesor.
¿Perdón? Una duda, profesor. Sí. ¿Qué pasaría si yo agarro un líquido, dijéramos, y lo empiezo a enfriar y dejo que se vaya congelando y pienso que se congela en un sólido perfecto? Los estados de los electrones empezarían como en los estados de líquido y luego se irían relajando como hacia estos estados de Bloch. Lo que sucede es que depende de qué tan rápido lo hagas. Si lo haces lentamente para que el líquido se convierta en un sólido cristalino, entonces poco a poco también los estados electrónicos se convierten en estados de Bloch. ¿Ok? Si lo haces rápidamente, no. Si lo haces rápidamente, tienes un estado vidriado, como les llaman, ¿no? O glassy states, en el cual en el estado sólido el material es esencialmente amorfo, como los que trabajamos nosotros, y en ese caso, ¿sí? No hay periodicidad, y en ese caso no tienes estados de Bloch. ¿Ok? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Es muy interesante porque, bueno, esto puedo hablar horas y horas de nuestro tema, obviamente, porque pues creo que lo manejamos muy bien, ¿ok? Pero por ejemplo, una cosa muy interesante es que si yo genero un vidrio, que es el glassy state, un vidrioso, ese no necesariamente va a ser un amorfo típico, no necesariamente va a ser un amorfo típico, más bien va a ser un líquido súper enfriado y no necesariamente tiene la misma estructura de un amorfo. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque los amorfos, bueno, a lo mejor algún día les damos una cosa, es un seminario de esto. Porque los amorfos tienen funciones de distribución radial muy típicas, que es un máximo del primer pico, luego tiene 2, 3 y máximo 4 picos secundarios muy pequeños. Y eso está muy bien tipificados en todos los materiales amorfos que la gente estudia. Pero los vidrios no necesariamente tienen el mismo tipo de distribución radial. ¿Ok? Son funciones de distribución radial diferentes, dependiendo de cómo se hayan formado. Pero a lo mejor algún día le digo a Isaías o a David o a alguno de ellos que les dé un seminario de esto y que les hable de la función de distribución radial de vidrios y de amorfos, ¿sí? Y de cristales. La función de distribución radial de cristal es muy sencilla. Son picos que aparecen cada vez que llego a un átomo, ¿sí? Cuando me voy desplazando del átomo origen. ¿Okay? Pero bueno, no se preocupen. Es culpa de Salvador que está hablando yo de esto ahora. ¿Ok? Bien. Vean ustedes entonces, este es el teorema de Bloch. Creo que ya lo entendemos, creo. ¿Ok? Si no, pónganse a estudiar y si tienen dudas nos la preguntan. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hemos hecho antes. Voy a proponer que el orbital molecular, psi sub k, va a ser una combinación lineal de orbitales atómicos. El ket R es un orbital atómico ubicado en el átomo R-ésimo. ¿Ok? Suena horrible eso, pero bueno. En el átomo R. ¿Ok? Aquí está. Es un orbital atómico. Y aquí lo dice. La R denota el estado atómico en el punto R, que es un punto donde se encuentra un átomo en la red perfecta. Bien. ¿Y qué era la CDK de antes, jóvenes? Pues eran los coeficientes de la combinación lineal de orbitales atómicos. Y vean ustedes que aquí ya Sorn le pone que tiene una dependencia con el vector de onda K del electrón. ¿Ok? Ahora, la R no tiene que tener ninguna dependencia con el vector de onda K porque son orbitales atómicos como si fueran independientes. ¿Ok? ¿Independientes de quién? Pues de que se agregaron y se volvió una estructura periódica. Aquí estamos considerando el 1s del hidrógeno o el 1s y los 2p del 2s, perdón, y 3p del silicio, ¿sí? Y entonces esos son atómicos, ¿ok? No son extendidos como lo que se da para un electrón en un material
sólido. Entonces, repito, C sub K de R son los coeficientes de la combinación lineal de orbitales atómicos y los orbitales atómicos son R. ¿Bien? Y entonces, en general, para calcular la psi de K, ustedes recuerdan lo que hicimos, era ensanguichar el hamiltoniano, ¿sí? Ensanguichar el hamiltoniano en los brackets, en el caso unidimensional, y entonces calculábamos la CK de R. Para el caso de la molécula, recuerden que eso nos dio los enlaces y antienlaces, los bonding, los antibonding, ¿ok? En el caso de la molécula. Pues aquí vamos a hacer lo mismo, pero antes vamos a jugar con la C de K para ver si encontramos una expresión para la C de K sin resolver la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? Vamos a ver qué obtenemos. Y lo que vamos a obtener está aquí, véanlo. Vamos a encontrar una expresión para la C de K de R que es proporcional a un coeficiente de normalización, que esos siempre los calculamos al fin de cuentas y gracias a Dios se cancelan porque serían infinitos, ¿ok? Y entonces tenemos que C de K de R va a ser E a la I K punto R. Y esto, ahorita vamos a ver todo lo anterior. ¿Y esto qué les recuerda, jóvenes? Debe recordarles la expresión para la C de K o para la C, en el caso del anillo infinito, que era también de esta forma. Recuerden ustedes que en el anillo infinito era un factor de fase del tipo E a la I KR. Bueno, KNA, de hecho, ¿no? Donde R es NA, donde N puede ser 1 o menos 1, 2 o menos 2, etcétera, etcétera. Y entonces tiene que ver, ¿sí?, con la posición que estemos estudiando en ese momento, y es el coeficiente C en la posición R, ¿ok? Y nos da un factor de fase en el anillo infinito. Si ya no se acuerdan, estudienlo, porque seguramente les va a pasar algún strike ahí, Isaías o David, que son perversos polimorfos, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver cómo llegamos aquí, jóvenes. Tenemos esta expresión, y si aplicamos ahora el teorema de Bloch a esta función, pues lo que tendríamos que hacer, vean ustedes, es R más T psi sub K, psi sub K es esta, entonces que me queda R más T psi sub K, entonces sustituye, me queda CK de R, que es la que tengo aquí, por R más T, el bra actuando sobre el ket R, que es el orbital atómico en la posición vector R, ¿ok? Y entonces, ¿qué voy a decir? Lo que voy a decir que esto es equivalente, ¿sí?, a el bracket en la posición R, pero ahora me desplazo T veces en la dirección opuesta. En lugar de sumar a R el vector T, le estoy restando a R mayúscula al vector T. En otras palabras, si yo estoy en el átomo X, llámenle como quieran, y estoy considerando cuál es el orbital molecular de ese átomo X que llega hasta el punto R más T, con T un vector de la red alejadísimo, o cercano, si ustedes quieren. Eso es equivalente por la periodicidad del material a que yo me fije en la distancia R cercana a mi átomo X, pero ahora me traigo, ¿sí?, me traigo el orbital molecular a R menos T. ¿Ok? ¿Por qué? Por la invariancia translacional. ¿Por qué? Porque el cristal es perfecto. ¿Por qué? Pues por lo que yo dije antes, que la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en el punto R alrededor de un átomo dado es igual a la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en el punto R más T alejada de ese átomo por la periodicidad del material. ¿Ok? Entonces, piénsenlo muy bien. Si tienen dudas de esto lo vemos, pero esta es la razón, ¿sí? Es consecuencia de la periodicidad y es el teorema de Bloch. Entonces, si me aceptan esto, R más T psi sub K va a ser igual a ¿qué? Bueno, es esto, por supuesto. Es esto que tengo aquí cuando considero que la psi sub K es la combinación lineal.
Pero ahora, por el teorema de Bloch, que está acá arriba, R más T psi sub K va a ser E a la I K punto T, R psi sub K. Y aquí está, vean ustedes, R psi sub K. Entonces, esto va a ser igual a esta expresión de la ecuación 4.3. Y aquí está. E a la I K punto T, R psi sub K va a ser igual a... Bueno, antes que eso, vamos a sustituir la psi sub K también por la expresión E a la I K punto T, C sub K, R, y me va a quedar aquí R psi, ¿de acuerdo? Pero esto va a ser igual ¿a quién? A esta expresión que tengo aquí y esta que tengo acá, ¿sí? Debido a que utilicé la combinación lineal de orbitales atómicos. ¿Sí? Y hago el mismo truco que hice antes. En lugar de R, pongo, o en lugar de R más T, pongo R por R mayúscula menos T. Y entonces tengo RT, y entonces le resto menos T, ¿y qué me queda? Me queda R menos T, R menos T. La suma no cambia, ¿por qué? Porque estoy sumando sobre todos los átomos en el material, ¿no? Sumo sobre todas las R's, ¿de acuerdo? Entonces que yo traslade la función de onda a través de un vector de la red que es el vector translacional T, no afecta a la suma porque estoy sumando sobre todo, ¿ok? Entonces, ¿qué sigue de esto? Esto es el teorema de Bloch. Luego sustituir la psi de K en términos de la combinación lineal de orbitales atómicos. Luego hago la traslación de R menos T, ¿ok? Y entonces me queda R minúscula por R mayúscula menos T y R menos T. Y entonces si comparamos los coeficientes de esto, vamos a ver la ecuación 3 y 4, 4, 3 y 4, 4. Vean ustedes, esta es la 4, 4, ¿ok? ¿Y cuál es la 4, 3? Es esta. Vean ustedes, esto es lo mismo, bracket R, R menos T, bracket R, R menos T. Y entonces lo que tengo aquí, ¿sí? Es que CK de R va a ser igual a E a la I K punto T, que es esto, por CK de R menos T. Vean ustedes, esto es lo mismo, y entonces CK de R va a ser igual, meto dentro de la suma E a la I K punto T, entonces la meto y me queda que CK de R, que es la expresión que tengo aquí arriba, va a ser igual a E a la I K punto T. ¿Por quién? Por este coeficiente, pero ahora trasladado a un vector de traslación T. Y me queda esta expresión. Esta es la relación entre los coeficientes de la expansión lineal de orbitales atómicos. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo puedo encontrar una expresión para C de KDR cuando se cumple esta condición 4,5, que es resultado de comparar 4,3 y 4,4? ¿Ok? Pues la única manera que tengo de lograr esto, bueno, la manera sencilla, supongo que puedo complicarme la vida si fuera matemático, pero como soy físico, la manera más sencilla de lograr que esto se cumpla, la 4,5, es proponiendo de que C sub K de R va a ser igual a un factor de normalización N por un factor de fase a la I K punto R, ¿ok? Pero esto es lo que ya sabíamos, claro, para el caso unidimensional, cuando vimos el anillo infinito, ¿no? El anillo de radio infinito. ¿Por qué? Porque ahí nos daba la IK por R, que es n veces A. ¿Recuerdan? R era n veces A, donde n es un entero positivo o negativo. Yo me puedo desplazar a lo largo del anillo en una dirección o en la otra, ¿sí? Y entonces la CK también tiene un factor de fase. Revisen y repasen el capítulo correspondiente, ¿sí? Del caso del anillo. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos fue encontrar lo que ya sabíamos que íbamos a encontrar. Bueno, ya sabíamos porque todo el mundo lo ha hecho durante 50 o 60 años, ¿no? Pero, ¿qué es qué cosa? Que cuando tengo un sistema, una red periódica tridimensional, ¿sí? Los coeficientes en la expansión lineal de orbitales atómicos los puedo expresar en términos de un factor de fase, bueno, un factor de normalización, pero bueno, eso siempre lo podemos calcular, ¿no?
lo puedo expresar como un factor de fase tipo E a la I K punto R. ¿Ok? E a la I K punto R. Y el caso unidimensional, agarren esta expresión, váyanse al anillo infinito y vean que R puede ser más menos N por A, donde A es la distancia interatómica y N es un número entero. ¿Ok? Bien. Pues aquí dice, en el caso unidimensional, el teorema de Bloch también nos daba el valor de los coeficientes en la expansión y ese valor era precisamente el factor de fase. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este cuate? Que si suponemos que el sólido es perfecto, ya sea unitri o bidimensional, ¿sí? Podemos obtener los factores, los coeficientes del desarrollo en serie de la combinación lineal de orbitales atómicos. Ahora, ¿por qué digo que sean uni, bi o tridimensional? Pues porque aquí en ningún momento utilizamos que fueran bidimensionales, ¿de acuerdo? Aquí dije, es R un vector en el espacio y T es un vector translacional en el espacio, ¿no? Y entonces puede ser en una, dos o tres dimensiones. Pero decidimos introducirlo aquí, bueno, SOT decidió introducirlo aquí, porque quizás sea más fácil visualizarlo en dos dimensiones y tenga más sentido. En una es una trivialidad y en tres se vuelve un poco más complejo porque nuestros ojos no son tridimensionales. Pero en cambio, en dos dimensiones sí podemos visualizar si pasamos de un punto R a un punto R más T, ¿sí? Un punto R más T donde T es el vector de traslación. Pero aparte de eso, de la visualización, no hay nada que diga aquí que estamos considerando dos dimensiones. Y si lo encuentran, me lo dicen, ¿ok? Pero no hay nada. O una dimensión. O cuatro dimensiones. Eso a los matemáticos los llenaría de gozo, ¿no? Cuatro dimensiones. Teorema de Bloch en cuatro dimensiones. En n dimensiones, ¿se imaginan? Sería sensacional. Quizá no sirva de nada, pero no importa. Ellos se divierten. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que hemos encontrado es que los eigenestados moleculares, ¿sí?, de la red bidimensional o tridimensional, aquí meto mi ruido yo, o unidimensional, se pueden escribir así. O sea, este es el ket del orbital molecular, va a ser una constante de normalización, que no importa, esa afortunadamente se cancelan todas, multiplicada por ¿quién, jóvenes? Por la combinación lineal de orbitales atómicos R, donde los coeficientes son un factor de fase, como ya habíamos visto, ¿dónde? En el anillo infinito, ¿ok? Ahí está, en la IK.R. Muy bien. Entonces, la constante de normalización la determinamos pidiendo que sea normal en el orbital molecular, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a hacer es que se van a cancelar y si calculamos esto, si pedimos que esto sea igual a 1, lo que me va a dar aquí que la constante N2 que voy a poner como para identificar la constante de normalización va a ser N2 al cuadrado, va a resultar igual a 1, de donde obtengo, ¿sí?, que la constante de normalización va a ser 1 entre N2 a la 1 medio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando multiplico el bracket, psica por psica ket, digo, psica por el ket psica, entonces tengo constante de normalización al cuadrado y aquí tengo constante N2 al cuadrado y se cancela y me queda simplemente este término que tengo aquí, que es la combinación lineal al cuadrado de orbitales atómicos. Ok, dice, bueno, hasta aquí nos va a llevar el teorema de Bloch, ¿ok? Y entonces vamos a meter ahora lo que hicimos antes. Vean ustedes, esa 4.9 es lo mismo que hicimos en el caso de una molécula de dos átomos o de un número infinito de átomos unidimensional. ¿Qué era cuál? Bueno, aquí es bidimensional, perdón. Porque aquí tenemos N2. Entonces, ¿qué es esto? Pues este es el orbital molecular. Vean ustedes, 1 entre N2 a 1 medio. La suma sobre R a la IK.R por R. Y aquí lo que hicimos fue aplicar el hamiltoniano, el que describe, el que aparece en la ecuación de Schrödinger,
el hamiltoniano actuando sobre psi sub k, ¿ok? Y esto va a ser igual a ¿qué? Al eigenvalor E sub k multiplicando a psi sub k. Aquí está. H actuando sobre todo este rollo que tenemos acá, H actuando sobre todo este rollo, va a ser igual a E con el label, con la identificación K, E de K multiplicando toda esta función. ¿Y qué es lo que está diciendo esto? Está diciendo que esta es la ecuación de Schrödinger estacionaria, ¿sí? Y además que es la ecuación de eigenvalores para el material, ¿sí? Ese es H psi sub K es igual a EK psi sub K. ¿Y qué hacemos? Pues lo que hicimos antes con la molécula. Multiplicamos por el bra R', o como decimos también, proyectamos esta ecuación, esto lo dice también Sorgen, proyectamos esta ecuación sobre el estado atómico R' arbitrario, multiplicando por el bra R', ¿y qué obtenemos? Pues lo que les enseñó a ustedes Isaías cuando les mostró, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la R es un lugar atómico en la celda, ¿sí? En la red, perdón, y R' es el que estamos considerando que es nuestro origen? Pero si consideramos que la interacción, que es el elemento de matriz R'HR, si la interacción solo es entre vecinos próximos, se nos simplifica la vida. Pero lo que hizo Isaías con ustedes en aquella grafiquita fue decir, bueno, jóvenes, ¿saben qué? Vamos a sumar sobre R's, ¿sí? Que son primeros vecinos, segundos vecinos, terceros vecinos. Y si ustedes recuerdan la gráfica que les puso, aparecían oscilaciones adicionales en la energía versus K para la estructura de bandas energéticas. ¿Se acuerdan de eso? Espero que se acuerden, ¿no? ¿Todos? ¿Sí? ¿Sí? No respondan todos al mismo tiempo porque no los escucho. ¿Okay? Uno por uno. Yo no estaba, doctor, pero... ¿Ok? Sí. Y entonces, esto, en el caso de interacción a vecinos próximos, quiere decir que R va a ser R' más una distancia interatómica en una dirección o en otra, o en la X o en la Y, y entonces solo tenemos una contribución que aparece aquí, jóvenes. Aquí está. A es, dado que es la misma, ¿sí? A puede ubicarse en la posición 1, 0 en 2 dimensiones, menos 1, 0 en 2 dimensiones, 0, 1 en 2 dimensiones, y 0, menos 1 en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo una red cúbica sencilla en la cual tengo cuadrados, ¿sí? Por todos lados y la distancia interatómica es A. ¿Ok? Y si yo me planto en un átomo y solo considero interacción de vecinos próximos, lo que estoy haciendo es considerar ese átomo con el que está ubicado en la distancia A lo largo del X, o en la distancia menos A lo largo del eje X, o en la distancia A lo largo de Y, o la distancia menos A lo largo del eje Y. Y entonces me da estos términos. ¿Por qué? Pues vean ustedes, aquí tengo 4 términos, ¿no? R puede ser 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 0, menos 1. Ahí están los 4 términos. Pero la suma de los cosenos, perdón, la suma de las fases, E a la I, K punto, bueno, KX punto A y KX con un signo menos, la suma de esos 2 términos me da el coseno que obtuvimos antes ya dimensional a lo largo de X, y también nos da el coseno en el caso unidimensional a lo largo de Y, y esto es casi como evidente y generalizable de inmediato. ¿Por qué razón? Pues porque en 3 dimensiones, ¿qué es lo que creen ustedes que aparecería, jóvenes? Cuando tenemos una red cúbica en 3 dimensiones infinita, donde la distancia interatómica es la misma. Aparecería el término KZ. Sí, sería alfa. Creo que lo dijiste bien, aunque no te oí, pero está bien. Es alfa más 2 beta coseno KX por A más coseno KY por A
más coseno kz por A. ¿Ok? Y me queda 2 beta. Muy bien. Si ya lo entendimos, vamos a hacer unas preguntitas aquí. Nomás déjame ver cómo andamos en tiempo, a ver dónde quiero llegar. Ok. ¿Qué pasaría, jóvenes? ¿Qué pasaría si la distancia interatómica a lo largo de X fuese A, pero a lo largo de Y fuese B? B, cualquier valor B, ¿no? ¿Cómo cambiaría la ecuación 411? Doctor, ¿podría repetir la pregunta? Qué pena. ¿Quién preguntó? ¿Salvador? ¿Quién? Yo, No. Edwin. Ah, Edwin. La pregunta es, ¿cómo cambiaría la ecuación 411 si en lugar de tener una red cúbica con por tanto, con los valores interatómicos a lo largo de X igual a A y a lo largo de Y igual a A, tengo una red que es una especie de paralelogramo, pero ortogonal, en que la distancia a lo largo de X es A y a lo largo del eje Y es B. ¿No sería calle por B? Sí, sería coseno KY por B, pero ¿qué pasa con la beta? Pues podría haber 2 betas, ¿no? Una beta X y una beta Y. Exacto, habría 2 betas, uno para la distancia interatómica A y otra para la distancia interatómica B. En efecto, esos serían los cambios, ¿de acuerdo? Y entonces eso ya, ¿no? Me hace que cuando grafico E de K contra KX y KY, que sería una gráfica tridimensional, ¿de acuerdo? Porque tendría que graficar, digamos, E de K a lo largo del eje vertical y KX y KY a lo largo de un plano o sobre un plano horizontal. Entonces, si tengo que ya no es A, sino tengo A's y B's, coseno KX A y coseno KY por B, y tengo beta A y beta Y, entonces me distorsiona toda esta parábola, ¿no? Que esta es una parábola, es una cosenoidal, era como la que teníamos, hijo, ¿cuál será la página? Déjenme revisar acá. Ok, esta es la página 76. Vamos a ver si la encuentro rápido. ¿Se acuerdan cuál era la E de K, no? La E de K era alfa más 2 beta. Esta. Bueno, una más acá arriba, porque es con Fermi. Creo que venía una sin Fermi. Déjenme verla. No. Sí, creo que aquí viene. Ah, esto es lo que les decía. Ahí está, miren. Estos son los términos, E a la IJ menos P teta, que Isaías les calculó cuando consideró interacción a primeros vecinos, beta 1, a segundos vecinos, beta 2, y a terceros vecinos, beta 3. De aquí podemos ver algo interesante. Vean ustedes que si la estancia interatómica en la bidimensional es diferente a lo largo de X y a lo largo de Y, es equivalente, como me dijo Salvador, a que yo tenga beta 1 y beta 2. Beta 1 para a lo largo del eje X y beta 2 a lo largo del eje Y. ¿De acuerdo? Porque son diferentes las distancias. Pero no es eso lo que quería. Lo que quería era tratar de hacerles ver. Pues aquí también está la otra, miren. En el caso del anillo, qué bueno. Era la IJ teta, ¿se acuerdan? Es el factor de fase que es el coeficiente, ¿sí? De la combinación lineal de orbitales atómicos J. ¿Sí? ¿Andamos todos juntos? Sí, gracias. Muy bien, todos juntos. Sí. Ok. Déjenme ver dónde está. Esta es la que quiero. Vean ustedes. Esta es, aquí está arriba, E igual a alfa más 2 beta coseno teta. Supónganse que tengo la red bidimensional y la distancia, ¿sí?
interatómica es la misma a lo largo de ejes, a lo largo de X y a lo largo de Y. ¿Cómo graficaría yo esto en 3 dimensiones? Pues agarro, me monto sobre el eje vertical E de teta y roto, ¿sí? Y roto, ¿sí? La imagen que tengo aquí, ¿ok? Roto la imagen que tengo aquí. Y esa podría ser una representación, ¿sí? Que es una especie de coseno, ¿sí? Alrededor del eje vertical de teta, excepto por una cosa, que esta representación está bien a lo largo del eje A, o del eje, perdón, X, aquí, y también es la misma a lo largo del eje Y. Pero ¿qué pasa a lo largo del eje X más Y? A lo largo del eje X más Y, lo que Sería tengo, como un círculo, ¿no? pues es una especie de coseno, pero distorsionado, a lo largo del eje X más Y. A lo largo del eje X es igual a lo largo del eje Y, pero a lo largo del eje X más Y ya se distorsiona la figura. Sin embargo, como dice Alejandro, si me fijo en valores de la energía muy pequeños, cercanos a esta región, entonces no hay bronca. La distorsión no es muy importante. La distorsión no es muy importante. Y yo puedo imaginar que para E constante lo que tengo es un círculo. Que eso fue lo que dijiste, ¿verdad, Alejandro? Pero si no fue, también no importa, pero eso es, ¿no? Entonces, E igual a constante, cortaría, ¿sí? Mi cosenoide de revolución, vamos a llamarle así, lo cortaría en un círculo. Pero a medida que ya subo hacia los valores altos de la energía, ya entonces se me distorsiona la curva. Por ahí debo tener en algún lado una figura, a ver si la encuentro y se las presento en la próxima vez cuando escribí unas notas para un curso que di en San Luis Potosí, cuando echamos a andar el instituto. Ese instituto de San Luis Potosí es obra mía y del profesor Cárdenas para su información. Y tenemos ahí constancia en un artículo que publicamos en el American Journal of Physics. Por ahí debo tener una figura, la voy a buscar y si no la encuentro, pues rápidamente no se las enseño, pero si las encuentro se las enseño. En fin, se dan cuenta entonces que esto, cuando lo veo en 2 dimensiones, ¿ok? Y a lo largo de X y algo, largo de Y, cuando la distancia interatómica es la misma, a lo largo de X tengo esto y a lo largo de Y también tengo esto, ¿ok? Y como dijo Alejandro, para valores bajos de la energía, a lo largo de la dirección XY, no hay perturbaciones, no hay distorsión, y entonces puedo imaginar que el corte de E igual a constante es un círculo. ¿Sí? ¿Andamos, jóvenes? ¿Qué más? Sí. Ahora que ando por acá, ¿qué más puedo hacer? Bueno, ya les dije que esto es lo mismo. ¿Y qué más? Bueno, esto es lo del blog. Aquí está, pero ahora representado en términos de brackets, como decimos allá después. ¿Y qué más? Ya está. Esta es la expresión. De hecho, es esta. ¿Ok? M, recuerden que es... Bueno, aquí lo que puso, recuerden ustedes que aquí hizo un truco infeliz. Puso A minúscula igual a 1 para no cargarla. Pero esta expresión correctamente debe ser X más M por A. ¿Ok? Recuerden ustedes. Eso ya lo vimos. Y esto es muy interesante porque es lo que hizo Isaías computacionalmente que da origen a estas oscilaciones adicionales. ¿Dónde ando, jóvenes? ¿Qué página es esta? 50-20. ¡Ah! Increíble. Aquí estábamos, ¿verdad? Qué bárbaro, qué tino. Ok, y entonces, esto es lo que teníamos, ven ustedes que es lo mismo. Y entonces en 3 dimensiones ya me lo dijeron ustedes. ¿Cuál sería?
alfa más 2 beta, coseno de kx por a, más coseno de ky por a, más coseno de kz por a, ¿no? Entonces, esto ya, todo es muy sencillo. Una vez que ya le agarra uno la manera de utilizar las aproximaciones, porque obviamente son para aproximaciones, ¿sí? Muy sencillas, como es la aproximación a primeros vecinos, ¿sí? Y también el hecho que tenemos una combinación lineal de orbitales atómicos y que solo estamos tomando un orbital atómico por átomo, ¿sí? Y un orbital 1s. Ok. Dice, esta ecuación no impone ninguna restricción en el valor de K, en el valor de K. Sin embargo, si tenemos dos vectores de onda K y K' que difieren, ven ustedes, por un vector del tipo G igual a 2pi entre A, números enteros Mn a lo largo de Kx y Ky, ¿sí? Donde N y M son números enteros, lo que vamos a encontrar es que la energía es la misma cuando estoy en un punto X en el espacio recíproco, de Kx, Ky. Estoy en un punto X, nomás por designar de alguna manera. Y cuando calculo la energía en un punto X más G vector. G vector es 2pi entre A, M a lo largo de Kx y N a lo largo de Ky. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues aquí está. ¿Ok? Porque el producto E a la I G punto T es igual a 1. G es 2pi entre A, M a lo largo de Kx y N a lo largo de Ky, ¿sí? ¿Y qué es T? Es simplemente A lo largo de M, a lo largo de Kx es AM y a lo largo de Ky es A por N, ¿ok? Y cuando consigo el producto, ¿qué me da? Pues me queda 2pi entre A por el vector Mn en el espacio K y el vector PQ en el espacio real. Y entonces el producto de enteros me da un entero, ¿sí? Y entonces me queda 2pi por un entero, y 2pi por un entero E a la I, por 2pi por un entero me queda, ¿qué cosa? 1. ¿De acuerdo? ¿Sí, jóvenes? ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿Dónde está? Sí. Aquí está, E a la I, G punto T igual a 1 entero. Igual a 1, perdón. Porque es 2pi por entero. Vamos a verlo aquí. Yo me adelanté como siempre, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué pasa con esta de K. Bueno, eso lo que diría además es que si el producto E a la I G punto T es igual a 1, me diría que la función E de K es periódica. ¿En qué espacio? En el espacio de las Ks. En 2 dimensiones el espacio de Kx y Ky. En 3 dimensiones sería el espacio Kx, Ky, Kz. ¿Ok? Y entonces lo que estoy diciendo aquí es que E de K va a ser periódica. Es como si en lo que acabamos de ver que yo les mostré a ustedes, para el caso unidimensional, yo tuviese 4 dimensiones y graficara la E de K en la 4ª dimensión, y entonces lo que haría era, bueno, no, vamos a hacerlo con 3 dimensiones, más fácil, para que no se confundan. Supóngase que yo tengo E de K a lo largo del eje Z, en el espacio K, y tengo un coseno a lo largo de X, otro coseno a lo largo de Y, y entonces giro a lo largo del eje de las energías, y entonces lo que hago es pasar de un coseno a otro, ¿sí? Excepto que a lo largo de la dirección KX más KY hay deformaciones, ¿ok? No se les olvide, ¿ok? Pero bueno, lo que estoy diciendo es que entonces la periodicidad que tengo a lo largo de KX la voy a tener también a lo largo de KY, porque la distancia interatómica es la misma, ¿de acuerdo? Y entonces eso me dice que la energía es periódica a lo largo de KX y KY, que es a lo que quiero llegar. Aquí dice, ¿eh? Donde M y N son enteros, van a denotar estados que tienen exactamente la misma energía. Es decir, que un punto dentro de la región de menos pi entre A
y más pi entre A, que era la primera zona de Brillouin en el caso unidimensional, y un punto conectado con S dentro de esa región a través de un vector de la red recíproca dado por 2pi entre A, M, N, tienen la misma energía. ¿Ok? La misma energía. Y eso es simplemente consecuencia de la periodicidad. ¿Ok? Entonces tenemos dos puntos, ¿no? Y tienen la misma energía. ¿Ok? Y eso quiere decir que la energía es periódica en Kx y en Ky. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En el espacio recíproco. Sí. Y eso tiene que ver con qué? Con que el G punto T es igual a 2pi veces un entero entre A. No, perdón. G punto T es simplemente 2pi, ¿sí? Por un entero. Y 2pi por un entero me da 1. ¿Ok? En la exponencial G a la I. Ok. Bueno, a eso le vamos a llamar la red recíproca de la red cuadrada, que entonces, pues es una red cuadrada también, excepto que ¿qué? ¿Cuál es la distancia entre los puntos en el espacio K? Pues es 2pi entre A. Esa es la distancia entre los puntos en el espacio K para dos dimensiones, 2pi entre A. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más necesitamos? Sí. Sí, sí. ¿Alguien tiene pregunta? ¿No? Seguimos. Entonces, la red recíproca de la red cuadrada es otra red cuadrada. ¿Ok? Y no tan solo las energías de los estados psi sub K, psi sub K más G es la misma, pero la fase cambia de esta manera. Vean ustedes. Vamos a considerar el bracket R más T, psi sub K. Y eso era, ¿esto qué cosa es? Es el teorema de Bloch, ¿sí? Es LIK.T R psi sub K. Ahora, ¿qué pasa si calculo el bracket no para psi sub K, sino para psi sub K más G? Pues entonces lo que tengo que poner aquí es psi sub K más G. En lugar de K pongo K más G. Aquí está, K más G. Punto T. Y tengo R psi sub K más G. Y entonces tengo L ahí, K más G punto T, que me da K punto T, ¿sí? Y luego me da I G punto T. Y entonces, si L ahí, recordamos que L ahí G punto T es igual a 1, me queda que el bracket R más T, psi sub K más G, va a ser igual a un factor de fase que es E a la I K punto T por el bracket R. Recuerden que ese es el teorema de Bloch, aquí está, R más T, R, pero va a ser el ket psi sub K más G. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que la función de onda molecular calculada en K más G está relacionada con, bueno, en el punto R y R más T, está relacionada con la calculada en K más G en el punto R a través de este factor de fase, ¿sí? Porque el término E a la I G punto T, que era igual a 2pi por un número entero, multiplicado por I, E a la I 2pi por un número entero es igual a 1. ¿Ok? Entonces, tenemos, ¿qué más? Ok, dice, no hay manera, como consecuencia de esto, no hay manera de distinguir entre los eigenestados psi sub K y psi sub K más G. ¿Por qué no hay manera? Pues porque la energía va a ser la misma, como vimos arriba, y entonces nosotros podemos, como hicimos en el caso unidimensional, describir, ¿sí?, las propiedades electrónicas en una dimensión en la región menos pi entre A y más pi entre A, ustedes recuerdan, y aquí la puedo describir también en una región que va a ser a lo largo de Kx menos pi entre A y más pi entre A. A lo largo de Ky va a ser menos pi entre A y más pi entre A. Pero a lo largo de Kx más Ky no va a ser igual. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, simplemente para entrar a la nomenclatura
de libros de estado sólido, cuando yo me fijo en la descripción de las propiedades electrónicas en esta región entre menos pi entre A y más pi entre A, a lo largo de KY y KX, recuerden que es menos pi entre A y más pi entre A porque hemos supuesto que la distancia interatómica es la misma a lo largo de X y Y, que es A, ¿sí? Entonces, si me fijo en las propiedades electrónicas en esta región, voy a decir que estoy utilizando, para describir las propiedades electrónicas, estoy utilizando el esquema de zona reducida. Aquí está, de zona reducida. Es decir, me fijo nada más en las propiedades en la primera zona de Brillouin, que es lo que ya vimos antes y que está aquí registrada, la primera zona de Brillouin, y que está entre menos pi entre A y más pi entre A. Y esto es KX, KY, ¿ok? KX y KY es los valores que acotan la zona en el espacio recíproco, ¿ok? Si yo me vuelvo ambicioso y quiero ver cómo describir el sistema de menos a infinito a más infinito en el espacio recíproco, es decir, si dejo que KX varíe de menos infinito a infinito y KY de menos infinito a infinito, estoy utilizando el esquema de la zona extendida. ¿Y por qué la zona? Porque pues, estamos hablando de zonas de Brillouin, que vamos a ver ahorita cómo está el asunto. Zonas de Brillouin, entonces es esquema de zona reducida, la zona de Brillouin reducida, y el esquema de zonas extendidas, la zona de Brillouin extendida. Y aquí no restringimos acá a que se ubique nada más en la primera zona de Brillouin, sino que los dejamos, cada vector, los dejamos que vaya entre menos infinito e infinito, sobre todo el espacio K. Entonces, EK es una función periódica porque sería como tener cosenos a lo largo de X y a lo largo de Y que van desde menos infinito a infinito. Y si los dos esquemas son equivalentes, que es lo importante. ¿Por qué? Porque la energía es lo mismo en un punto dentro de la primera zona de Brillouin que la energía en un punto conectado con el punto original de la primera zona de Brillouin. ¿A través de quién? A través de un vector de traslación de la zona recíproca, de la red recíproca. ¿Qué es cuál? 2pi entre A, M, N, ¿ok? Porque la energía es la misma por esta condición que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, no ganamos nada. En el caso perfecto, infinito de redes y todo lo demás, no ganamos nada con dejar que la K se extienda de menos infinito a infinito cuando podemos describir todas las propiedades electrónicas en el espacio entre menos pi sobre A y más pi sobre A para KX, KY que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, este es el esquema de zona reducido y es cuando va de menos infinito a infinito, es el esquema de zona extendido. Vamos entonces a ver qué podemos entender de esta situación. De hecho, aquí está, vean ustedes, está el dibujito. Vamos a ver qué podemos entender cuando consideramos que hay N2 estados contenidos dentro de la primera zona de Brillouin para el caso bidimensional. Para el caso unidimensional consideramos que había N1 estados, ¿de acuerdo? Y para el caso tridimensional vamos a suponer que tenemos N3 estados. Simplemente estamos indicando en la N la dimensionalidad que estamos considerando. Nada más, ¿ok? O podría poner N1 por N2 por N3, ¿sí? En 3 dimensiones. ¿Cuándo qué? Cuando los estados a lo largo de X, bueno, a lo largo de KX son diferentes de los estados a lo largo de KY, son diferentes a lo largo de los estados de KZ. Si el número de estados, bueno, lo vemos después, no se hagan pelotas, lo vemos después, porque aquí vamos ahorita a concentrarnos en definir la primera zona de Brillouin. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Supongamos que tenemos NX sitios de la red
en la dirección 1, 0 en la primera zona de Brillouin, ¿sí? Para la red cuadrada. De hecho, dice nx es infinito. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando el material es infinito, la separación entre los estados a lo largo de x es prácticamente 0. Y yo puedo ubicar un número infinito de estados entre menos pi sobre a y más pi sobre a. ¿Sí? Y entonces el número de estados es infinito. Pero bueno, tenemos n y y también estados a lo largo de dirección 0, 1, es a lo largo de ky. Y entonces voy a decir que nx por ny es igual a n2. Aquí aparecen ya, ¿sí? Los valores a lo largo de x y a lo largo de y, n2. Ahora, el que tengamos condiciones periódicas a lo largo del 1, 0 y del 0, 1, ¿sí? Conduce a esta condición. ¿Por qué? Porque lo que ya vimos acá, jóvenes, por esta expresión, E a la i g punto t es igual a 1, ¿ok? E a la i g punto t es igual a 1. Y aquí lo que tendríamos es E a la i kx nx por a, ¿sí? Va a ser igual a 1, lo cual me define lo que ya sabíamos. Vean ustedes. Este es 2pi entre a, vean ustedes, 2pi entre a, nx la constante de normalización. Regrésense acá, jóvenes. Aquí está G. 2pi entre A, 2pi entre A, aquí está el coeficiente, ¿lo ven? Y tenemos Mn, ¿ok? Y la constante de normalización es la que pusimos acá arriba como constante de normalización. ¿Dónde está? Creo que está después. Bueno, ahí la buscan, pues, ustedes la van a encontrar. Entonces, 2pi entre A es el vector de la red recíproca entre nx, que es la constante de normalización, ¿sí? Pero multiplicada por un entero, m. Yo les dije que el producto g.t me daba 2pi entre a, ¿sí? Por un entero que sería m por p más n por q, ¿sí? Y es un entero y esta es la constante de normalización. ¿Qué es qué cosa? Nx es el número de estados a lo largo del 1, 0. ¿Ok? Ahora, para el otro caso, a lo largo de y, tengo E a la i ky ny por a igual a 1. Y entonces ky me da 2 pi entre ny por a. Lo mismo, excepto que nx cambia y cambio la manera de indicar el número entero de m a n. ¿Sí? Y entonces tendríamos esto, jóvenes. Esto que tenemos aquí, ¿sí? Cuando n es igual a 1, y olvídense la ny por ahora, me queda 2pi entre a, ¿sí? Y este es el valor que tenemos aquí, en este de acá, en la red recíproca. Si yo quiero definir la zona de Brillouin como el lugar geométrico de los puntos más cercanos al origen que estoy tomando en el espacio recíproco, lo que tengo que hacer, jóvenes, es montarme en este punto, que es mi origen, trazar una recta al siguiente punto, que sería el vecino próximo aquí, y acá también, que es el vecino próximo. Trazo una recta, ¿ok? Trazo una recta. Y entonces, trazo la bisectriz. La bisectriz de cada una de esas 4 rectas. Esta va de aquí a aquí, esta va de aquí a acá, esta va de aquí a acá, y esta va de aquí a acá. Trazo la bisectriz y son estas. ¿Ok? También puedo fijarme en los siguientes vecinos, que sería este y este que tengo acá, ¿sí? Trazo una recta entre estos 2 puntos y luego la bisectriz. Pero, oh sorpresa, la bisectriz corta a este cuadrado precisamente en el vértice, ahí pasa por el vértice. Lo mismo para esta de acá, ahí está, pasa por el vértice. Lo mismo esta para acá, pasa por el vértice la bisectriz. Y lo mismo esta pasa por el vértice. Entonces, esos no cuentan para propósitos de definir los lugares geométricos de todos los puntos más cercanos al que estoy considerando como mi origen. ¿Por qué?
Pues porque estas son las fronteras. Todos los puntos que estoy aquí considerando en este cuadrado, todos son más cercanos a mi origen que cualquier otro fuera de esta región. Y por eso está el menor o igual, ¿dónde está? Aquí está. Por eso está mayor o igual que menos pi entre A y menor o igual que pi entre A, que eso correspondería al menor o igual que pi entre A, que es esta región de aquí, y, perdón, menor o igual que esta región aquí, que es pi entre A, este punto, o menor o igual que esta región de acá, donde tengo menos pi entre A. Entonces, todos estos estados, todos esos que van a lo largo de KX y KY, son estados cercanos al origen que estoy considerando, y entonces toda esta región definida por el cuadrado son todos los estados que puedo considerar yo que sean vecinos a mi origen. Todos los demás están más allá, ¿sí?, de mi origen, y voy a definir la primera zona de Brillouin como el conjunto de puntos más cercanos a mi origen, ¿sí? Y entonces están englobados en esta región. Entonces, esta sería, ¿qué cosa, jóvenes? Esa sería la frontera de la primera zona de Brillouin correspondiente a menos pi entre A, que está acá. ¿Dónde está? Aquí está. Correspondiente a menos pi entre A y más pi entre A a lo largo de X, y correspondiente a menos pi entre A y más pi entre A a lo largo de Y. ¿Sí? Recuerden ustedes que es así porque estamos suponiendo que la A es la misma en el espacio real a lo largo de la dirección X y a lo largo de la dirección Y. Como les pregunté hace un rato, si yo tuviese distancias interatómicas diferentes para KX, perdón, para la dirección X, para la dirección Y, yo tendría, en lugar de un cuadrado, tenía un rectángulo en el cual tengo para la dirección KX menos pi entre A y más pi entre A, y para la dirección KY menos pi entre B y más pi entre B. Espero que eso les quede claro a todos. Y si no, pregunten o revísenlo o véanlo, ¿sí? Y entonces la distancia entre puntos en la red recíproca va a estar dada por pi entre A menos pi entre A, que es 2 pi entre A. Aquí está. ¿Ok? Entonces, dice, la construcción de la primera zona de Brillouin es esta, así lo tenemos. ¿Cuál sería la segunda zona de Brillouin, jóvenes? Pues sería el otro cuadrado, el de las líneas punteadas. ¿O no? ¿Cuál otro cuadrado, Salvador? El que tiene las líneas punteadas, dijéramos, 45 grados. ¿Sería esa? Sí, sería ese, pero no es el cuadrado, porque eso ya lo estoy tomando en cuenta. Sería esta región más esta, más esta, más esta. ¿Ok? Son triángulos, ¿sí? Ah, ok, o sea, se le quita, dijéramos, el... Se le quita el del medio, ¿ok? Se le quita el del medio. Esa es la primera zona de Brillouin. La segunda zona de Brillouin es la suma de este triángulo más este triángulo, más este triángulo, más este triángulo. Pero la suma de 4 triángulos, ¿qué me da? Pues serían como 2 cuadrados, ¿no? De la misma área. Me da el cuadrado de la primera zona de Brillouin. Ah, no, sí, es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Porque lo puedo voltear y coincide con esto, ¿no? ¿De acuerdo? O puedo trasladarlo, para hacerlo más preciso, por un vector de la red recíproca, lo traslado y me queda aquí, ¿sí? Este triángulo de aquí es igual a este triángulo de acá, ¿ok? Este triángulo de aquí es igual a este triángulo de acá. Este triángulo de aquí es igual a este triángulo de acá.
Y este triángulo de aquí es igual a este triángulo de acá. En otras palabras, el área o el volumen de cada zona de Brillouin, ¿sí?, es la misma. ¿De acuerdo? Y tiene sentido, ¿por qué? Porque todos son equivalentes, ¿sí? Es decir, yo puedo describir las propiedades electrónicas en la primera zona Brillouin, o en la segunda, o en la tercera. Y si fueran diferentes, ya me torcí, porque entonces ya no son equivalentes, ¿no? Entonces, eso lo pudimos haber predicho simplemente con consideraciones, ¿no?, de que la descripción de las propiedades electrónicas son las mismas en cualquiera de las zonas de Brillouin. Y puedo considerar una tercera zona de Brillouin, ¿ok? ¿Cuál sería? Pues agarro, ya está un poco más complejo, pero es la misma. Esta fue de aquí a acá. Esta fue de aquí a aquí. La tercera tiene que ver con ir de aquí hasta acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer el dibujito, que ya no es tan fácil hacerlo aquí porque se confunde, pero me daría también lo mismo, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué? Pues porque son equivalentes todas, y más vale que sean equivalentes todas, porque si no, entonces me estoy haciendo pelotas, ¿no? Pero se dan cuenta, al fin de cuentas, que esto es solo cierto si el material tiene periodicidad perfecta, porque entonces el espacio recíproco también tiene periodicidad perfecta. Y entonces solo sirve para describir materiales ideales, ¿sí?, cuando la verdad es que no hay ninguno de ellos en el universo, ¿no? Pero bueno, es una buena aproximación y sí sirve muchísimo para entender muchas de las propiedades electrónicas de los materiales, ¿ok? Ok, creo que eso es todo lo que debo tener aquí. Ok. Bueno, el espaciamiento ya lo habíamos visto en el caso unidimensional. El espaciamiento es 2pi entre A por 1 entre nx, donde nx es el número de estados a lo largo de x. Ven ustedes que cuando x tiende a infinito, entonces, ¿cuál es el espaciamiento entre valores permitidos sucesivos de kx? Pues cuando nx tiende a infinito, esa operación tiende a 0. Y entonces tengo una distribución continua de valores de k a lo largo de x y a lo largo de y. ¿Ok? Y entonces, si hay nx a lo largo de x y ny a lo largo de y, tengo nx, ny a lo largo del cuadrado, n2. Entonces, el número de estados en la primera zona de Brillouin es n2, que es el producto nx, ny. ¿Y cuál es el número de estados en la segunda zona de Brillouin? Lo acabo de decir. N2 también. Pues N2 y es el mismo, NX por NY. ¿De acuerdo? Y en la tercera zona de Brillouin, igual. ¿Sí? NX por NY. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Sí, muy bien. César, César Joel, ya recibí tus papeles. Te los firmo hoy en la tarde y te los regreso hoy en la tarde, ¿ok? Muchísimas gracias, doctor. No, de nada, de nada. Ok. Ok, ahora vamos a pasar a una generalización todavía más obvia, porque ya lo hicimos para dos, ¿no? La red cúbica. ¿Qué es lo que hago? Propongo la combinación lineal de orbitales atómicos con el coeficiente de normalización que ahora le voy a llamar N3, ¿no? Ven ustedes, N2 ya vimos que es NX por NY. Entonces N3 me va a dar ¿qué cosa? NX por NY por NZ. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ya con eso pasa el curso, ya saben todo, ¿no? Ya no hay problema, ¿no? Ya, pan comido. ¿Ok? Ok, entonces, psi sub k, que es ¿esto qué cosa es? Es el ket correspondiente al orbital molecular en 3 dimensiones, ¿ok? Y va a ser una combinación lineal ¿de quién? De los orbitas. Lo he dicho 30,000 veces, pero más vale que lo repita para que se les fije aquí arribita, ¿no? Donde tiene uno el cabello. R es ¿qué cosa? Son los orbitales atómicos que yo considero en cada posición atómica R mayúscula.
Si considero nada más 1s, pues nomás tengo 1. ¿Ok? Si considero 2, pues tengo que considerar una suma sobre esos orbitales, etcétera, etcétera. Pero E a la I K punto R, ¿qué es? Junto con esto. Es el coeficiente del desarrollo de la combinación lineal de orbitales atómicos. ¿Ok? En el caso infinito, simplemente es un factor de fase. E a la I K punto R. ¿De acuerdo? ¿Todos? Entonces tengo R es tridimensional, K es tridimensional, KX, KY, KZ, N3 es tridimensional, lo puedo poner como NX, NY, NZ, y entonces cuando hago todo este rollo y desarrollo lo mismo que hice antes, ¿qué me queda para la energía? Alfa, que es la energía en sitio, esa no cambia, ¿por qué? Pues porque es por átomo, ¿no? Alfa, la energía en sitio, es por átomo, y entonces tengo 2 beta para el caso de vecinos próximos, ¿sí? Beta es la misma porque supongo que la distancia interatómica es la misma. ¿Sí, mi Gaby? ¿Todo bien, Gaby? ¿Sí? Ok. Todo Entonces, bien, gracias. es que te vi así más bien como preocupada, pero a lo mejor es porque ya hace hambre, ¿no? ¿No? Ok. Bueno, entonces tengo alfa, que es la energía en sitio por átomo, ¿sí? Más 2 beta, 2, ¿por qué? Porque estoy considerando, sí, la interacción únicamente entre vecinos próximos, y me queda coseno KX por A más coseno KY por A más coseno KZ por A. Otra vez, la pregunta, ¿qué pasaría si en el espacio real yo tengo que las distancias interatómicas a lo largo de X son diferentes a lo largo de Y y son diferentes a lo largo de Z? Pues me cambian 2 cosas, jóvenes. Me cambia la beta, ¿sí? Porque a lo largo de X tiene un valor, a lo largo de Z tiene otro, a lo largo de Y tiene otro. Y me cambia esos términos que en lugar de que todas sean A, una es A, otra es B y otra es C. ¿De acuerdo? Profesor, una duda. Sí. Ahorita que estaba mencionando que sobre los estados R se podría sumar sobre los demás orbitales atómicos, en ese caso ya no son todos reales, ¿verdad? Entonces ahí habría que la beta ya no la podemos considerar tampoco real. ¿La beta aquí? Ya no la puedo, que no te oí. Habla un poco más Entonces fuerte. perdón, ya no se podría considerar la beta solo real, ¿no? Porque los estados ya más altos del átomo de hidrógeno ya no son todos reales. Sí, sí, siguen siendo reales las betas, tú, Salvador. ¿Sí? Lo que pasa es que son diferentes a lo largo de una dirección que a lo largo de la dirección perpendicular en 2 dimensiones y a lo largo de la dirección en 3 dimensiones. Pero siguen siendo reales las betas. Bueno, perdón, son reales porque el orbital 1 es real. En general, si tomo 2 P's o 3 D's o lo que sea, ya no es tan trivial lo que estoy diciendo. Ya tienes que tener en cuenta el factor de fase, ¿sí? Y entonces la integral que estás considerando tiene que ser manejada con mucho más cuidado. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. No sé, jóvenes, ¿alguien más? Ahorita no. Bueno, ok. Pero eso es lo que nos daría, ¿ok? Y entonces, vamos rápidamente a ver, esto es lo mismo que teníamos antes, ¿eh? No, algo más interesante es esto. Que el fondo de la banda va a tener una energía que es alfa más 6 beta. Recuerden que beta es negativa, ¿ok? El fondo de la banda tiene una energía alfa más 6 beta. ¿Qué es resultado de qué? De que todos estos cosenos sean 1. O sea, porque kx es 0. Coseno de 0 es 1, más coseno de ky es 1, más coseno de 0 por a es 1. Entonces me queda 1 más 1 más 1 y creo que 1 más 1 más 1 es 3, ¿no? No estoy seguro, ¿no? Por 2 me da 6, aquí está. Y como beta es negativo, entonces la energía me queda alfa más 6 beta o equivalentemente alfa menos 6 por el valor absoluto de beta. Es la energía del fondo de la banda energética. ¿Y cuál es la energía de la cima? Ya les dije a usted que hay 2 cimas, ya les dije a ustedes que seguramente nadie sabía que había 2 cimas. Cima con C y cima con S. ¿Ok? ¿Verdad, Salvador, que hay dos palabras cima?
Yo no lo sabía, pero ahora me acabo de enterar. Nadie lo sabía, ese es un secreto mío. Cima con C y cima con S. ¿Qué significa con la S? Con la S es el fondo del pozo. Y la cima con C es la parte más alta. ¿Ok? Nadie lo Ok. sabe, pero es que nadie sabe español, ¿ves? Esa es la cosa. Son los colombianos. Ah, Edwin sí lo sabía, ¿no? No, Edwin tampoco lo sabía, ¿verdad, Edwin? No, usted me preguntó la vez pasada y tampoco sabía. Ah, bueno, ok. Entonces, es muy divertido porque eso nos ayuda a hablar de cima y cima, arza, ¿no? Ok, como los españoles. Bien. En fin, entonces recuerden que uno es alfa más 6 beta, es alfa menos 6 beta. Y el ancho, ¿cuál era el ancho en una dimensión? 4 beta. ¿Cuál es el ancho en 2 dimensiones? 8 beta. 8 beta. Exacto. ¿Y cuál es el ancho en 3 dimensiones? 12 beta. 12 beta. ¿Sí? Es el ancho de la banda energética porque va de 6 beta a menos 6 beta. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Ah, y la primera zona de Brillouin en 3 dimensiones no es un cuadrado, es un cubo. ¿Ok? Es más difícil de visualizar, pero es un cubo, ¿no? Y la segunda zona de Brillouin es equivalente a la primera zona de Brillouin y también va a resultar un cubo cuando traslado sus componentes utilizando un vector de la red recíproca. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ok. Sí. ¿Y? ¿Sí? Ok. ¿Cómo sería la zona de Brillouin pensando en el plano, si fuera una red triangular o una cosa así? Buena pregunta. Trata de pensarla y la platicamos. ¿Ok? De Ok, hecho, es una red triangular también, pero véanla y la platicamos. Ok, entonces vamos a ver las zonas de Brillouin para la FCC. ¿Qué hora es? ¿1:56? Eso me fue el tiempo. Déjenme ver dónde me voy a quedar. Bueno, vamos a ver estas cosas. Me voy a quedar aquí. Ecuación de movimiento de un electrón bajo una fuerza externa. Aquí es la misma cosa que teníamos antes, ¿ok? Excepto que por ser 3 dimensiones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, esta es una curiosidad. Vean ustedes, si aparte del metal polonio, no hay ningún elemento con la estructura de cúbica simple. No hay. Y una de las cosas interesantes sería preguntarnos por qué el polonio. ¿Será porque es polaco, no? Porque el polonio tiene una estructura de celda simple cúbica. ¿Por qué será? Bueno, lo podemos hacer desde el punto de vista computacional. Calculamos la energía del polonio en la estructura cúbica simple y la energía del polonio en la estructura central en el cuerpo, phase center cubic, aquí FCC, phase center cubic, cúbica central en el cuerpo, o, no, perdón, en la cara, phase center cubic es cúbica central en la cara, y calculamos la energía de la celda cúbica central en el cuerpo, body center cubic, ¿ok? Y vamos a encontrar que para el polonio en particular, tomando sus propiedades, en cuenta sus propiedades atómicas, la energía menor es la correspondiente a la cúbica simple. Todas las demás tienen energía mayor. ¿Ok? Y si queremos ir más allá y preguntarnos, bueno, muy bien, ¿y por qué tiene energía menor? La única respuesta que tengo es porque así lo quiso Dios. Como los polacos han sufrido mucho en su historia, Dios decidió darles un elemento que alguien le puso polonio, ¿sí? Y que tiene una estructura cúbica simple. ¿Okay? Pero eso no es una respuesta científica, ¿no? Digo, ¿por qué lo quiso Dios? Pues solo Dios sabe, ¿no? Ok, ¿qué es lo que hacemos para encontrar? ¿Qué es lo que hacemos para encontrar la estructura de la primera zona de Brillouin en el espacio recíproco para una celda que es centrada en la cara y para otra celda que es centrada en el cuerpo? Pues encontramos los vectores, ¿sí? Encontramos los vectores en el espacio real que describen a la red centrada en la cara, aquí está, consideren la red centrada en la cara, y los vectores de traslación primitivos, ¿qué quiere decir? Los más elementales, los que son suficientes para describirme
la estructura de la cúbica central en la cara, que va a ser T1 a lo largo de X, T2 a lo largo de Y, T3 a lo largo de Z, y va a ser A entre 2 multiplicado por el vector 1, 1, 0. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cúbica central en las caras es un cubo y tiene átomos en cada uno de los vértices, o tiene puntos de la red, vamos a decir, en cada uno de los vértices y en cada cara. ¿Y cómo describo el vector que va del origen al centro de una de las caras? Pues es A entre 2 a lo largo de X, 1, y A entre 2 a lo largo de Y, el otro, y el vector T1 es la suma de los vectores. Y es 0, ¿por qué? Pues porque está en el plano XY. ¿De acuerdo? ¿No tendría que ser entre raíz de 2 para que diera la misma A? No, porque es A entre 2 es la distancia, es la mitad. Tengo que recorrer la mitad de la red a lo largo de X y luego subir la mitad de la red a lo largo de Y. Ah, es cierto, me hice Para bolas. que me dé la posición. Y lo mismo para y lo mismo para este. ¿Y cómo calculo los vectores recíprocos? El vector recíproco es el producto vectorial. El primero es T2. Siempre es esto, ¿no? T1 vector recíproco es 2pi T2 cruz T3 entre T1 punto T2 cruz T3, ¿sí? Y el 2pi siempre tiene que estar ahí, ven ustedes. Y el 2pi, esto me da, la A viene de ¿dónde? La A viene de que T1, T2 y T3 es proporcional a A. Y aquí me daría una A cúbica y acá me da una A cuadrada. Y al final de cuentas me queda 2pi entre A. ¿Ok? Y T1 va a estar a lo largo de 1, 1 menos 1. ¿Y ese cuál es, jóvenes? O 1, 1, 1, o menos 1, 1, 1. ¿Cuál es? Es Una de las una... ¿Eh? diagonales, ¿no? Una de las diagonales principales del Principal cubo. es que eso me dice que la recíproca es una red centrada en el cuerpo. Una red centrada en el cuerpo tiene átomos en los 8 vértices y un átomo en el centro. Y esa es la diagonal principal, en efecto, Alejandro. ¿Ok? Más vale que Alejandro lo sepa, ¿eh? Él ya llevó este curso con Renela, ¿no? ¿Hasta dónde llegaron con Renela tú? Hasta el capítulo 3. El anterior. Sí. No llegaron a este. No. Ok, bueno. Sí, porque creo que son nomás 3 horas o 4 horas, ¿no? El curso, no sé qué, ¿no? Son muy pocas horas, ¿no? Sí. Bueno, 3 horas a la semana. sí. Y eso, bueno, ok, entonces ya vieron esto. Esto nos dice que la red recíproca de una red cúbica centrada en las caras es cúbica centrada en el cuerpo. Y viceversa. La red recíproca de una cúbica centrada en el cuerpo es una cúbica centrada en las caras. ¿Ok? Y aquí viene después. Aquí está, vean ustedes. Los vectores de traslación primitivos de la red para una red centrada en el cuerpo son estos, que ya me dijo Alejandro, que son las diagonales principales. 1, 1, menos 1, 2 menos 1, 1, menos 1, 1, 1. Y entonces cuando considero los recíprocos, ¿qué me da? Oh, sorpresa. Hago lo mismo. Pongo el 2pi a fuerza. El 2pi tiene que ver con el hecho de que sea la red recíproca y que se cumpla el teorema de Bloch. Entonces me queda 2pi T2 cruz T3 entre T1.T2 cruz T3. El 2pi está ahí. Esto me da cúbica, esto me da cuadrada. Me queda 1 entre A. Y entonces me quedan vectores que van a lo largo de ¿quién? De las 3 caras, ¿sí? De las 3 caras cuya intersección me define mi origen, que es la cara 1, 1, 0, la 1, 0, 1 y la 0, 1, 1. ¿Ok? Y entonces aquí están la primera zona de Brillouin. Para la red cúbica centrada en las caras, esta es la zona de Brillouin en el espacio recíproco de una red cúbica centrada en el cuerpo. ¿Ok? Aquí está. Y esta es la primera zona de Brillouin
para una red cúbica centrada en el cuerpo, que cuando lo paso a el espacio recíproco, me da una red cúbica centrada en las caras, y entonces hago lo que hice antes. Hago una unión del punto que es mi origen con los vecinos próximos y con los segundos vecinos, y trazo luego, ahora son planos bisectores de esa recta, ¿sí? Y la intersección que me da el menor volumen es precisamente lo que define la primera zona del Brillouin. Y es muy interesante, son muy bonitas. Y hay no están tan sencillas algunas, por ejemplo, las hexagonales o las monoclínicas u otras que hay que son bastante más complicadas que estas, pero estas son muy bonitas, ¿no? Entonces yo puedo... y eso tiene que ver con una cosa muy interesante, jóvenes, que no les he dicho, que es lo que definimos antes como la celda de Wigner-Seitz. ¿Se acuerdan ustedes en el primer capítulo? Ok, la celda de Wigner-Seitz para una celda cúbica centrada en la cara, la construyo así. Me monto en el origen, en una de las caras, ¿no? Y entonces trazo, ¿no? Rectas a los vecinos próximos y luego planos bisectores, ¿sí? Y lo que encuentro es qué cosa. Que dado que esta es la primera zona de Brillouin para la celda cúbica centrada en las caras, ¿ok? Para la celda cúbica centrada en las caras, esto corresponde a la celda de Wigner-Seitz, ¿ok? De la celda cúbica, no, falso. Esta es la primera zona de Brillouin para la celda cúbica centrada en las caras. Entonces, esta de acá es la celda de Wigner-Seitz para la celda cúbica centrada en las caras en el espacio directo. En otras palabras, en el espacio directo yo construyo la celda de Wigner-Seitz para la celda cúbica centrada en el cuerpo y me da esto. Cuando me voy al espacio recíproco, ¿sí? Es esta, la zona de Brillouin, pero para la celda cúbica centrada en el cuerpo en el espacio real. Entonces, una es la recíproca de la otra en este sentido del espacio real y el espacio recíproco, ¿ok? Y entonces están muy conectadas las primeras zonas de Brillouin y su recíproco en el espacio real, que es la celda de Wigner-Seitz, ¿ok? Y entonces, aquí acabamos, ¿ok? Léanlo con cuidado. Si esto es nuevo para ustedes, se les va a indigestar, pero con toda confianza pregunten, lo vemos, o pregúntenle a Isaías, que luego responde dudas en los viernes, ¿sí? Y empezando, bueno, depende, si no tienen dudas, empezamos el viernes con esta sección, que es la ecuación de movimiento de un electrón bajo un campo externo, en un sólido, ¿ok? Y vamos a ver cómo calcularlo, y lo vamos a ver. El concepto de masa efectiva, ¿sí? Que es cómo se comportaría un electrón dentro de un material. No se comporta evidentemente como una partícula libre, porque no lo es. Y luego, ¿qué vas? El concepto de agujeros, sí, ¿dónde está? Ahí están, agujeros. Aquí viene. ¿Ok? Bueno, ¿preguntas? Ahorita no, profe. Yo tengo una duda. Se me hace curioso que los vectores de la base de la red recíproca, que sería como el espacio de Fourier, si estoy entendiendo bien, ¿no? Son como los vectores de la base recíproca geométrica, ¿no? Como cuando tienes un espacio con coordenadas curvilíneas, lo que sea, y sacas las coordenadas de la base recíproca, también estarían dadas por la misma expresión. Pero eso es, así es como se obtienen.
La verdad es que no me quedó clara tu pregunta, Salvador. Arrímate un poco más al micrófono y repítemela. Creo que lo que estás diciendo es que es un concepto puramente geométrico. Sí. Sí, Si eso es lo que estás sí, sí. preguntando, sí. Y se definen precisamente por este producto vectorial y escalar de los vectores reales para pasar a la red recíproca y viceversa. No sé si eso es lo que preguntabas. Sí, es que no me quedó muy claro cómo llegamos a que esta era la base de la red recíproca. Ah, Pero, pues tiene... No. Tú partes de la red real y ahí sí es muy claro cuál es la base de la red real y sí, construir la red recíproca con el producto escalar y vectorial. ¿Ok? ok. Hazlo y digiéralo un poco y a ver si te convence. Sí, lo voy a revisar, profesor. Ok, ¿alguien más? Niñas. Luego las niñas se ponen más tímidas, pero también a veces no tan tímidas, ¿verdad? ¿Cómo la ven? ¿Todo bien? Hasta ahorita sí, doctor, gracias. Muy bien, muy bien. Ok, pues si ya no hay nada más que decir, nos vemos bueno, se ven con Isaías el viernes, ¿ok? ¿Y tú sabes cómo cerrar la sesión, tú, Alejandro? Doctor, una pregunta. No estoy seguro. Sí, sí. ¿El lunes sí va a haber clase? ¿Qué día es Porque el lunes? es feriado, creo. Ah, es por el 20 de noviembre, ¿verdad? Ajá. No, pues yo creo que no, niña, porque mis ayudantes son igualmente flojos y entonces respetan los días feriados. No, yo creo que no. Pero el viernes sí hay, ¿no? Ok. Ujú, ¿Sí? sí. Ah, pero el 20 es el otro viernes, ¿no? ¿O cómo? Yo ya no sé. ¿Está feriado? ¿Ustedes están seguros que es feriado? Es que creo que se recorre a los lunes, ¿no? Desde hace un tiempo, cuando es feriado algún día. Te lo creo. Déjame decirte que yo odio esos días feriados porque me cortan mucho de la clase, pero bueno, está bien. Ujú, ujú. Entonces no hay clase el lunes. Muy bien. Pero nos vemos el viernes, ¿no? Ok. Ok. Si no hay preguntas, cuídense y tú sabes cómo cerrar la sesión, Alejandro. ¿O no? Isaías la va a cerrar. Ya puso en el chat. Ah, ya te puso ahí. Escribió en el chat de aquí de Zoom. Ah, bueno, pues dile que ya la cierre. Yo nomás quito mi pantalla compartida y los dejo. Me ausento. Hasta pronto. Cuídense. Hasta ¿Ok? pronto. Y Hasta Bonito que día. pronto, profesor. Isaías Hasta luego, cierre. gracias. Gracias, hasta luego, doctor. Si hay preguntas, con todo gusto, ¿eh?